Qué alegría poder comenzar esta serie de videos, de reflexiones también. Y bueno, la intención, como comentaba el sábado, es que podamos estar leyendo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, que históricamente es el primer evangelio en ser redactado, en ser escrito. Y la intención es que podamos leerlo con ojos frescos, que lo podamos leer con una mente renovada, nueva, que podamos sentir como si fuera la primera vez que leyéramos el Evangelio. Sería una relectura del Evangelio acompañando la historia de Jesús desde que comienza el Evangelio hasta su muerte, tomando en cuenta que estamos próximos a recibir la cena del Señor. Y bueno, la intención es que podamos estar caminando juntos con Jesús, caminando, siendo partícipes como una persona más que está viendo el ministerio de Jesús, que va caminando con Él, que va viendo las proezas, milagros, las señales que hace. Y de esta manera podamos irnos adentrando a ese sentir de lo que Jesús mostró y enseñó. Y bueno, en esta primera parte vemos cómo el verso 1 ya nos está dando entrada a lo que es todo el Evangelio, muy diferente a los otros evangelios. El Evangelio de Marcos es muy práctico, muy directo, es como decimos coloquialmente, va al grano de la situación, porque cada evangelio tiene un diferente propósito teológico, ¿cierto? Como Mateo, que quiere dar a entender que Jesús es el nuevo Moisés, es el que viene de los judíos, que tiene descendencia judía, que pues el verso 1 marca toda la genealogía de Jesús. Lucas, por ejemplo, muestra en el capítulo 2 el nacimiento de Jesús, el prenacimiento, cómo su madre María se encuentra con Elizabeth, y al encontrarse los vientres de donde está Jesús y donde está Juan, que sería después Juan el Bautista, tienen un encuentro desde antes de nacer. Y bueno, eso ya va a marcar una pauta muy importante para los lectores, como que antes de nacer ya estaban escogidos por Dios. Pero bueno, Marcos, lo que quiere hacer Marcos es ir directamente a mostrarnos que Jesús ya está comenzando su ministerio y es Él el portador de la buena noticia. Porque lo que nos dice al principio, que es principio del Evangelio de Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, eso quiere decir Jesucristo. Y posteriormente a ese primer verso ya da entrada de que Juan es el que anteriormente fue profetizado de que iba a venir alguien que iba a preparar el camino para Jesús. Entonces, cuando termina esos primeros versos, ya de entrada muestra a Juan el Bautista haciendo su labor y después Jesús viniendo a bautizarse. Todo eso pasa en los primeros 10 versos. Es algo como que muy práctico, donde viene Jesús, se bautiza, va al desierto impulsado por el Espíritu Santo, es tentado y luego ya arranca a predicar. Lo primero que Jesús hace es predicar, no hace milagros, lo primero que hace es predicar y enseñar lo que ha sabido de Dios. Para ir cerrando esta primera parte, yo quisiera compartir unas preguntas y que estas preguntas nos ayuden a aterrizar con una reflexión de este primer capítulo, de los momentos importantes que nos deja ver este escenario del primer capítulo y lo que Jesús ya está haciendo muy activamente. Vemos que hay un momento donde Jesús llama a los discípulos a seguirlo. Y yo quisiera sacar de esta parte una pregunta, y es la siguiente. Cuando Jesús llama, ¿estamos respondiendo con prontitud o negociamos el compromiso? Cuando Jesús nos llama, cuando sentimos ese llamado del Señor, cuando sentimos una incomodidad porque hay una necesidad y hay que servir, es como un llamado que Dios nos hace. ¿Respondemos con prontitud a resolver esa necesidad, eso que Dios nos está impulsando a hacer? ¿O buscamos excusas, buscamos cómo otra persona lo pueda hacer en lugar de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros responderíamos a esto? Cuando Jesús llama, porque así como llamó a los pescadores, cuando Jesús nos llama, ¿respondemos con prontitud o negociamos
el compromiso. Siguiente pregunta, este es el momento cuando Jesús se bautiza y se escucha la voz del Padre que es, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Nuestra identidad como iglesia está afirmada en la voz del Padre o en la aprobación de la gente? Porque es interesante cómo Jesús, después de bautizarse, enseguida va a ser tentado en el desierto. Y cuando Jesús sale, en esta versión dice, tú eres Hijo muy amado y me das gran gozo. Es interesante que cuando Jesús se bautiza, escucha la voz de Dios diciéndole, tú eres mi Hijo amado, como una afirmación. Y cuando va al desierto, el tentador le pregunta o le dice, si eres Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, es como hacerle dudar, hacerle pensar si realmente esa afirmación que había dicho Dios anteriormente era verdad. Entonces la pregunta para nosotros es, primero, antes de la pregunta es saber que Dios ya nos ha llamado a sus hijos cuando creímos en Él, cuando nos bautizamos. Y la pregunta sería si ahora nosotros, nuestra identidad está afirmada con la voz del Padre o nuestra identidad depende de la aprobación de la gente. Entonces, ese es un punto para reflexionar también. Y la última pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿estamos cómodos donde hay resultados o dispuestos a avanzar hacia donde el reino nos envía? ¿Sí? Y esto va en relación a la última parte donde dice Jesús, vamos a ir a lugares vecinos. En el verso 38. Vamos a ir a lugares vecinos, debemos de ir a las otras ciudades, dice Jesús. Entonces la intención acá de Jesús es avanzar. Ya mucha gente lo estaba siguiendo y ya mucha gente lo estaba conociendo, pero lo que Jesús era, ya me hice famoso aquí, me quedo. Lo que Jesús es una realidad para él, la misión de él es avanzar, expandir el reino de Dios. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos cómodos donde hay resultados? ¿O estamos dispuestos a avanzar hacia adelante, hacia donde el reino de Dios nos envía? Así que yo espero, hermanos, que en este primer capítulo podamos sacar muchas enseñanzas. Y ya el verso 1 termina diciendo que mucha gente conocía a Jesús, que mucha gente quería seguirlo, que quería escucharlo. Y que de todas partes venían a Él, que de todas partes acudían a Él. Y nuevamente invitarles a posicionarnos dentro de la historia y pensar si nosotros fuéramos parte de esa gente y hoy estamos a pocos días de tomar la cena del Señor, ¿seremos de esa gente que busca con entusiasmo, con pasión, con fuego en el corazón a Jesús? ¿O cómo estás buscando tú a Jesús en estos momentos? Es una pregunta a reflexionar y yo quisiera que podamos tomarla en el corazón. Así que bueno, así concluimos el primer capítulo. Mañana vamos al segundo y yo espero que estas reflexiones sean de bendición para todos nosotros. Un fuertísimo abrazo, hermanos. Bendiciones.